Historia de la carne. ¿Qué es la carne? La carne es el tejido animal, principalmente muscular, que se consume como alimento. Se trata de una clasificación coloquial y comercial que solo se aplica a animales terrestres, normalmente vertebrados, mamíferos, aves y reptiles, pues, a pesar que podría aplicarse a los animales marinos, estos entran en otra categoría, la de pescado, especialmente los peces. Los crustáceos, los moluscos y otros grupos suelen recibir el nombre de marisco. Más allá de su clasificación biológica, otros animales como los mamíferos marinos se han considerado a veces carne y a veces pescado. En algunas regiones, la carne humana también puede adquirir esta denominación. Desde el punto de vista nutricional, la carne es una fuente habitual de proteínas, grasas y minerales en la dieta humana. De todos los alimentos que se obtienen de los animales y plantas, la carne es el que mayores valoraciones y apreciaciones alcanza en los mercados y, paradójicamente, también es uno de los alimentos más evitados y que más polémica suscita. Los animales que se alimentan exclusivamente de carne se llaman carnívoros, mientras que los herbívoros se alimentan solamente de plantas. Las plantas que se alimentan de insectos y otros animales se llaman igualmente carnívoras, a pesar de su entomofagia. Los que comen carne de presas matadas por ellos mismos se denominan depredadores, y los que la obtienen de animales ya muertos se denominan carroñeros. La mayor parte de la carne de consumo para los seres humanos proviene de los mamíferos, pero usamos como alimento solo algunas de las 3000 especies de animales que existen. Se consume sobre todo carne de animales ungulados, domesticados para proveer alimento. Las especies de abasto básicas para el consumo son el ganado ovino, bovino, porcino y las aves de corral, mientras que las especies complementarias son el ganado caprino, equino y la caza. La industria cárnica es la industria de alimentación que mayor volumen de ventas mueve. El consumo de carne está creciendo de forma global en consonancia con el incremento de la población mundial, siendo los países en vías de desarrollo los que poseen un mayor ratio de crecimiento, lo que implica que en unos años se necesitarán soluciones para satisfacer la creciente demanda de este alimento. Es común para los seres humanos la alimentación a base de carne en la dieta, así como para otras especies animales, e inclusive para unas pocas especies vegetales. La alimentación de los primeros homínidos, como Australopithecus, Homo habilis, es objeto de estudio y debate, aunque parece que la carne de pequeños animales, o proveniente del carroñero, formaría parte de su dieta, como ocurre con algunos monos antropomorfos, chimpancés. El dominio del fuego, uno de los rasgos principales del proceso de hominización, se suele explicar en relación a la transformación culinaria de los alimentos, especialmente de la carne. Algunas de las especulaciones antropológicas más famosas tienen este tema en particular: Lo crudo y lo cocido, de Claus Levi Strauss, el Homo neanderthalensis y los primeros representantes de la especie humana Homo sapiens, como el hombre Cro-Magnon, sometidos a las coyunturas climáticas de las glaciaciones en Europa y Asia, tuvieron necesariamente un comportamiento depredador y una elevada proporción de carne en su dieta. El Neolítico hizo que la dieta de las comunidades agrícolas se hiciera más dependiente de las especies vegetales, mientras que la dieta carnívora dejó de depender de la caza y pasó a hacerlo de la domesticación de ciertos animales, como Bos primigenius hace unos 7000 años en Macedonia, Creta y Anatolia, y a las labores de ganadería de las sociedades pastoriles. La carne y su consumo se solía limitar a ocasiones especiales, festivas, y fue muy frecuentemente asociado por las culturas antiguas a diferentes formas de ritual religioso, como el hecatombe griego, gran sacrificio de 100 bueyes del griego hecatón y 100 buey. La Pascua judía o la matanza del cerdo practicada en muchas sociedades, sobre todo durante la época del Imperio Romano, se consumía frecuentemente la carne de cerdo domesticado, oveja y cabra. Son originarias fundamentalmente de las actividades de pastoreo.
la evolución cultural de distintos modelos de consumo de carne y de especies consideradas consumibles, prohibidas como alimentos tabú o sagradas en distintas civilizaciones, como las vacas en la India, es uno de los temas principales de la antropología cultural, que busca tanto las explicaciones simbólicas dadas por las propias culturas, o también como las religiones, como la lógica económica y social en equilibrio con el medio ambiente. La sostenibilidad ecológica de la ganadería se compromete cuando la presión demográfica supera los límites naturales. Durante la Edad Media en Europa, la carne de los animales era un bien reservado a las clases más altas de la sociedad. Era frecuente el consumo de carne, de aves y de cerdo, dejando los grandes animales al cuidado y servicio de la agricultura. Las preparaciones en salazón, así como las marinadas en vinagre, eran habituales, para preservar el mayor tiempo posible las carnes. La Iglesia Católica estableció algunas reglas de ayuno parcial durante la Cuaresma, que es la fiesta previa en el Carnaval o el Carnestolens, y otras religiones como el islamismo, como también el judaísmo, prohibieron el consumo de carne de cerdo, imponiendo además reglas acerca del sacrificio de los animales destinados al consumo humano. La convivencia de las tres religiones monoteístas en algunas zonas, como la península ibérica durante la Edad Media, tuvo uno de sus puntos de discrepancia en el consumo de carne, sometido a diferentes tabús alimentarios y rituales de sacrificio, que obligaban a separar las carnicerías en cristianas, judías y musulmanas. En particular, la prohibición del consumo de cerdo para judíos y musulmanes les hacía objeto de burlas por los cristianos, cuando eran estos los dominantes, llegándose a utilizar en España y Portugal, desde finales de la Edad Media, el concepto de marrano para designar a los judeoconversos. Por ejemplo, yo te untaré mis versos con tocino, para que no los muerdas. Gongorrilla. Francisco de Quevedo, acusando de cristiano nuevo a su enemigo Góngora. En Inglaterra se prefería desde antiguo la carne de vacuno, así lo indica el apodo de los Beef Eaters, dado a los guardianes de la Torre de Londres, que viene a decir que eran sirvientes reales con una buena dieta, es decir, comedores de carne vacuna. Algunas de las recetas, como la sopa de rabo de buey, indican esa preferencia desde antiguo en las sociedades medievales inglesas. En la Edad Media se establece la profesión de carnicero en las ciudades europeas. En el Ménager de París, publicado en 1393, se hace mención al comercio de la carne entre diferentes villas europeas. La conservación de la carne en la época preindustrial era muy deficiente y produjo la necesidad de enmascarar la putrefacción con todo tipo de aliños y especias. Desde la Baja Edad Media, Europa demandaba cantidades suficientes de pimienta como para justificar un comercio a larga distancia con Asia, lo que fue una de las razones que llevaron a las cruzadas. A finales de la Edad Media, la obstaculización de la ruta del Mediterráneo oriental por el Imperio Turco estimuló la era de los descubrimientos que llevó a portugueses a circunnavegar África y a los castellanos a emprender la expedición de Cristóbal Colón. El descubrimiento de América trajo la posibilidad de disponer de nuevas especias para la conservación de la carne, como el pimentón proveniente del pimiento. La colonización europea de América a partir del siglo XVI supuso un intercambio de especies ganaderas, sobre todo desde Europa a América, ya que a la inversa solo fue significativa la introducción del pavo, al contrario de lo que ocurrió en la agricultura, que hubo un intercambio más equilibrado. Los grandes animales herbívoros se habían extinguido en América miles de años antes, al poco de la llegada del ser humano. La ausencia de una ganadería de carne, más allá de pequeños animales, se ha aducido como una de las causas de la antropofagia ritual precolombina. La antropofagia o la necrofagia apareció en muchas otras culturas de distinto nivel de desarrollo social y ámbito geográfico, y su explicación antropológica y peso en la dieta es muy diverso. La ganadería de camélidos andinos
como la llama, la vicuña y el guanaco, no se extendió a Europa. La expansión de las especies introducidas por los españoles, fundamentalmente la oveja, se ha comparado con el descenso paralelo de la población humana indígena, que alcanzó proporciones catastróficas. La ganadería bovina fue especialmente importante por la facilidad que suponía su simple suelta en vastas zonas de pastos, como la pampa argentina. Semejantes paisajes ganaderos se crearon en el siglo XIX en el oeste de los Estados Unidos y en Australia. En cada uno de ellos se creó toda una cultura en su entorno, que en su primera época se centraba en las pieles y la lana, y trataba la carne como un subproducto prácticamente no aprovechable, dada la imposibilidad de conservación y transporte a los mercados consumidores que paradójicamente carecían de tal abundancia. En el Quijote se trata en numerosas ocasiones del prestigio de la carne, que el pobre hidalgo consumía problemáticamente. Una olla algo más de vaca que carnero, salpicón los más noches, duelos y quebrantos los sábados, lentejas los viernes y algún palamino de añadidura los domingos consumían las tres partes de su hacienda. El gusto por el consumo de carne y los pocos remilgos que había que hacer para ello produjo refranes como: si nada, corre o vuela, a la cazuela. Y eso es todo. Apóyanos suscribiéndote al canal, dale me gusta si te gustó el video y activa la campanita para que te lleguen notificaciones de cuando publiquemos un video. Y sin más que decir, hasta luego. Nos vemos en el próximo video.